y de acuerdo a lo informado por el juez, en el sentido que tiene que resolver conforme a ley y tomando en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, esto debería resolverse el día de hoy. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿A qué hora sale Alberto Fujimori? Confiamos que siguiendo el procedimiento regular y de acuerdo a lo informado por el juez, en el sentido que tiene que resolver conforme a ley y tomando en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, esto debería resolverse el día de hoy. Motivo por el cual, si bien ayer estuve en Ica dando el trámite regular al pedido, tengo que regresar el día de hoy como defensa a fin de continuar con esa causa. Es decir, todavía está el expediente. Lo que no se entiende es qué es lo que tiene que revisar el expediente, porque lo que dice en los considerandos de la resolución del Tribunal Constitucional es que lo que corresponde es que el juzgado de Ica actúe según sus competencias de inmediato, es decir, ejecute la sentencia. Sí, es correcto, como tú bien has explicado ya en otros programas de tu casa radial. En efecto, lo que correspondería en puridad es que el juez ejecute inmediatamente. No obstante ello, hay que tomar en cuenta que el expediente recién llegó el día de ayer. Yo he estado cuando llegó del Tribunal Constitucional y llegó al área administrativa del Poder Judicial, quienes a su vez, por las limitaciones que tienen, lógicamente logísticas, tuvieron que digitalizar página por página. Alrededor de las 4 de la tarde que recién llegó el señor magistrado propiamente. Entonces, en función a ello y tomando en cuenta, porque yo me he entrevistado con el señor magistrado, es que me refirió que hacer una garantía constitucional, él conoce que tiene que remitir su fallo inmediatamente. Entendería yo por eso, si no es en la mañana, debería ser en horas de la tarde, dando el trámite regular a los oficios de excarcelación. Igual a nosotros nos corresponde ir e impulsar, ¿no? Como debe ser. Es decir, el juez, o sea, no hay ninguna diligencia, ¿no es cierto? El juez debe simplemente terminar de dar por recibida la información y ejecutar la decisión. Ahora, ¿qué va a pasar con la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuestionó este procedimiento de indulto a Alberto Fujimori? Bueno, lo que hay que señalar, bueno, yo no voy a dar una opinión meramente como abogado, pero esa respuesta le corresponde al Ejecutivo. En líneas generales, lo que corresponde es indicar que esta resolución del INECOP del señor Alberto Fujimori ha sido ratificada ya por 2 pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y como Estado soberano nos corresponde a nosotros decidir si la figura del indulto humanitario se ciña a las prerrogativas constitucionales. Y es verdad, porque si advertimos lo que señala la Constitución, no podemos apreciar mayores requisitos los que están establecidos en la ley, en la Carta Magna. Motivo por el cual lo que se tiene que hacer es informar ello, y lo más importante, porque la Corte hace referencia a un tema muy claro que hay que tomar en cuenta. La Corte hace referencia a que tendría que darse supervisión al cumplimiento de las sentencias. Entonces, yo me remito a mis colegas cuando hago referencia a que esa sentencia fue cumplida. O sea, en estricto como tal, hemos solicitado el indulto humanitario porque la condena de Barrosato y la Cantuta, Gorriti de ayer y otras fueron ejecutadas, habida cuenta el propio señor presidente se encuentra en prisión. Entonces, el tema de la ejecución ya está hecho como tal de las sentencias. Discrepamos respetuosamente lo ordenado por la Corte, pero confiamos en lo ordenado por el Tribunal Constitucional respaldado por su máximo interpretación. ¿Pero qué podría pasar, Riera? ¿Qué pasa si se presenta una medida de cautelar o algún amparo de alguna naturaleza diciendo no se puede aplicar el indulto, tiene que revertirse? Eso ya no cabe. Ya. Con seguridad va a ocurrir. No, la medida cautelar fue otorgada en el año 2022 como tal. Y la crítica y la postura de la defensa en recurso de aclaración fue, señora magistrados, dígame si esto es vigente o no. Temporalidad, idoneidad y pertenencia. Y los señores magistrados del Tribunal Constitucional dijeron, no hay nada que aclarar, para mí la resolución sigue vigente y compromete la ejecución del mismo acto. Así me respondieron a mí y también al procurador del Estado. Claro. Que se tomara en cuenta la nulidad de la sentencia. Entonces no hay nada que aclarar y corresponde a la ejecución. Claro, así porque lo que dice el Tribunal Constitucional es uno, con respecto al pedido de aclaración del procurador, que en realidad el procurador no está pidiendo una aclaración, sino definiciones sobre asuntos de fondo que ya se resolvieron y por lo tanto no procede. Y en el caso de la defensa de Alberto Fujimori, lo que dicen es que fue extemporánea la solicitud y por lo tanto tampoco procede. Lo importante es que en el cuerpo de la resolución dice que la sentencia debe cumplirse. Ahora, esto genera 2 reacciones, la del doctor Monteagudo, que está en contra, y la del doctor Ochoa, que dice que sean explícitos, que digan claramente que la decisión de la Corte Interamericana no impide la aplicación de la sentencia o de la resolución del juez de Ica. Y no deja de tener razón, pudo ser más explícito el Tribunal Constitucional. Definitivamente, todo tipo de reacción
es entendible, comprensible. Yo respeto lo que indica, en este caso, el doctor Monteagudo, hace referencia, pero hay que tener en cuenta algo. La resolución es clara. La resolución pudo bien apartarse este año. La resolución de hace 2 días. Los magistrados pudieron haber dicho, no ratifico la resolución del año 2022. Pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. O sea, pudieron haberse apartado y no lo hicieron. Por el contrario, están indicando que continúe la ejecución. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Claro, yo entendería, lógicamente, como ciudadanía, que hubiera esperado que una resolución sea extensa, detallada. Yo lo puedo entender, pero como abogado es más que suficiente. Por eso discrepo respetuosamente con mis colegas en ese sentido. Ahora, hay un tema con el origen, porque el indulto al que estamos haciendo referencia es el otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. Y la verdad es que eso fue una vergüenza, doctor Riera. Es decir, todas las evidencias se pusieron sobre la mesa. Eso fue una negociación. Tú me das tus votos, Kenji, y yo te doy el indulto para tu viejo. O sea, eso es inadmisible. O sea, convertir un asunto humanitario en una moneda de cambio político es algo que no deberíamos permitir, ¿no? O sea, ¿por qué la familia no presentó para librarse de esa vergüenza? ¿Por qué no presentó una solicitud de indulto? ¿No hubiera sido eso todo más transparente y menos conflictivo? Una solicitud del día de hoy de un indulto humanitario sería, pues, por el momento innecesaria porque ya tenemos validado el indulto que tenemos. Nos guste o no, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en 2 instancias, y ese es mi mensaje, porque yo no soy político, yo soy abogado. El mensaje del Tribunal Constitucional, es decir, es válido. Nos guste o no nos guste, yo puedo respetar las interpretaciones en todo sentido, pero nos guste o no nos guste, tenemos que acatarlo. Como Estado soberano y como ciudadanos tenemos que acatarlo. Y yo lo que puedo dar fe, porque vengo trabajando con el señor presidente durante los últimos 3 años, es que su estado de salud es muy delicado. El mensaje que tiene que dar la Corte Interamericana no es que una persona tiene que morir en la cárcel, y si lo quieren hacer, que lo coloquen también explícitamente, porque el señor tiene 85 años, hace poco ha estado en salud. La cobertura de su medio de comunicación fue clara. Es decir, nosotros abrimos los teléfonos y las redes y escuchamos mucho a la gente, ¿no? No solo los entrevistamos, sino las personas comunes tienen derecho a ser escuchadas acá. Y el otro día un oyente decía, ¿y por qué no se puede morir la gente en la cárcel? Es decir, él expresaba de alguna manera la indignación, y cuando la indignación ciudadana contra la situación del país y la responsabilidad de los políticos en la corrupción, en los abusos. Pero, por ejemplo, si uno proyecta las sentencias que podrían recaer sobre Ollanta Humala, sobre Alejandro Toledo, sobre Pedro Pablo Kuczynski, que es el que más edad tiene, sobre Susana Villarán, sobre los exgobernadores del Callao, de Cusco, se van a morir en la cárcel. Los van a condenar a 20, 25 años de cárcel. Y la pregunta que hacía el oyente ahí, ¿no merecen morir en la cárcel? ¿No es el castigo que merecen? ¿Cumplir su condena y terminar sus vidas en la cárcel? Es durísimo, yo sé, es terrible, pero... Es respetable, pero recordemos, y yo me vuelvo a dar una opinión como abogado, el fin de la pena es resocializar a la persona. Y hay una sección cuando no se puede ejecutar. No se puede ejecutar por temas de salud. Si la persona sentenciada como tal, por temas de salud, no puede ejecutar la finalidad de la pena, porque la finalidad de la pena no es castigar, ojo con ese tema, ¿eh? La finalidad es resocializar, ¿no? Ojo, eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, si no se puede cumplir como tal, por temas médicos, si están acreditados el infarto, el miocardio, operaciones vinculadas al cáncer, estamos esperando que una persona muera en la cárcel. Yo como abogado no lo puedo permitir y tengo que seguir luchando como lo he venido batallando durante 3 años. Al comienzo me decían que yo estaba mal, pero poco a poco la corriente advirtió evidentemente que estamos en lo correcto, no es porque Elio Herrera lo diga, sino porque lo manda la ley como tal. Claro, ahora... ¿no les preocupa a ustedes? Yo sé que su función es básicamente como abogado, ¿no es cierto? Pero ¿no les preocupa cómo esto, en vez de ayudar a sanar heridas, lo que hace es exacerbarlas? Es decir, por el procedimiento, por los mecanismos, por la controversia. Esto debía ser un tema manejado estrictamente en el ámbito de lo humanitario. Sí, es muy importante tu reflexión.
yo considero que se mantiene aún en el ámbito de lo humanitario porque estamos dándole viabilidad a un indulto humanitario que ya fue otorgado por una gracia presidencial. O sea, no ha sido otorgado, tenemos diversos casos, el caso de la ciudadana Buscaya, recordarás tú el tema vinculado al que se hizo el indulto por el tema de cuota de policía, es entendible, pero es una gracia presidencial, pero en el caso en concreto está justificada en razones humanitarias. El señor lamentablemente está con muchos problemas de enfermedades que se intensifican con el tiempo, basta que se coloca en internet y incluso los documentos médicos de salud hace poco, cuando fuimos... Ahora, hay gente que con justicia también reclama que Alberto Fujimori no es el único preso en el Perú que está en esa condición, que si uno se pone riguroso, probablemente miles de presos estén en condiciones muy precarias de salud y merecerían también un indulto, pero son invisibles, digamos, ¿no? Una última pregunta. Tengo una respuesta, Nicolás. Las personas que conocemos el día a día, porque yo ejerzo la defensa legal, yo puedo dar fe de los casos que existen vinculados a enfermos terminales. Habría que hacer un censo, por ejemplo, ¿no? Y sí, no es que sean exagerados, no es que sean exponenciales, hay casos, son puntuales en Lurigancho, pero son puntuales. O sea, lo que tenemos que hacer como Estado, sugiero, en todo caso, es identificar quiénes son y en función a eso, darle los beneficios que corresponden conforme a la ley. Si una persona está a punto de morir, está en la cárcel, en el Lurigancho, en Catracastro, en el pabellón 16661, lo que fuese, pues corresponde darle las facilidades de oficio para que pueda morir en libertad, ¿no? Esa es mi postura. Doctor, ya tenemos que terminar. ¿Se puede aventurar a usted a decir que hoy sale Alberto Fujimori? La norma indica inmediatamente. Tú has tenido la posibilidad de leerla como tal y la he escuchado con detenimiento en tu medio de comunicación, e indica ejecución inmediata. Entonces lo que corresponde es que sea inmediata. Yo continúo con el trámite regular y lo que corresponde es que el señor expresidente el día de hoy salga. Vamos a hacer esta batalla acá. Estoy de regreso, Ica, y tengo que hacer mención y levantar mi voz de protesta en caso no se dé. Yo tengo un par de preguntas más para hacerle, doctor Herrera, pero tengo que ir a la pausa, por favor. ¿Podríamos regresar con usted unos minutitos, si fuera tan amable? Lo espero, Nicolás, muy amable. Muy amable. Esto es Hablemos Claro y estamos conectados telefónicamente con el doctor Helio Riera, abogado de Alberto Fujimori, que entiendo, está usted rumbo ya a Ica. Doctor Riera. Primero voy a entrevistar con el señor presidente, Nicolás, para darle los detalles de la visita y los avances del día de ayer en Ica. Y luego de ello me tengo que rumar nuevamente a Ica. De acuerdo. Ahora, ¿hay algún... se ha planteado, el portal Epicentro ha planteado una... digamos, ha señalado un dato, ¿no? Que el juez a cargo de esta resolución, que es el doctor Fernando Vicente Fernández Tapia, ha sido cuestionado por haber impulsado el sobreseimiento del proceso contra los hermanos Sánchez Paredes. Según Epicentro, uno de los casos de lavado de activos más sonados y en el que incluso se investiga la muerte de un guardaespaldas. Todo esto información del portal Epicentro. Es decir, ¿hay algún procedimiento que pueda plantearse que suponga o que abra la posibilidad de que este indulto no sea aplicado? No, como ya hemos podido conversar y tú también has podido advertir, incluso de los comentarios de colegas, ya nos encontramos en una fase de ejecución. En principio ya no corresponde interpretación alguna. Ya recordemos brevemente, la demanda de habeas corpus ingresó en primera instancia, improcedencia, segunda instancia, improcedencia en la Sala Penal de Apelaciones, llega al Tribunal Constitucional en el año 2022, se declara fundada, luego se suspende por la medida cautelar y luego finalmente en 2023 se ratifica la 2022 en el TC, ordenando la ejecución. Es decir, ya cuando acaba la vía de fondo, la vía ordinaria de la demanda de habeas corpus, solo corresponde remitir para ejecución. Es decir, en la práctica procesal se emite la disposición de emisión de oficios de excarcelación al INPE. Ya, pero eso no cierra la posibilidad, estamos en el Perú, ¿no?, de que alguien presente por ahí una medida cautelar, algún tipo de recurso para impedir esta ejecución con el argumento de que la Corte Interamericana, eso no podría detener el procedimiento. No, lo veo, bueno, recordamos que la posibilidad de cuestionar de cualquier persona es válida, pero jurídicamente no lo veo, no lo veo conocido, ¿no? Usted, doctor Riera, visita a Alberto Fujimori constantemente, ¿no es cierto? Así es, Nicolás, yo tengo el honor, el privilegio de entrevistar con él. ¿Y cómo es la convivencia? ¿Cómo es la convivencia con Pedro Castillo y Alejandro Toledo? ¿Tienen contacto? No tienen contacto. Bueno, el señor expresidente Fujimori, por un tema de salud, se encuentra en un mini pabellón, ¿no? Digámoslo así, donde lógicamente se encuentran pues estas camas médicas, los balones de oxígeno, ¿no?
digamos, el otro lado del penal se encontrará pues en otro mini pabellón, por decirlo así, el señor Toledo y el señor Castillo, ¿no? Quienes ellos podrían, entendería, porque se encuentran en el mismo lugar, tener más acceso por más que estén con puertas separadas, pero ambos están separados del señor expresidente Fujimori. O sea, no va a haber almuerzo de despedida. ¿Ah? El señor presidente Fujimori tiene problemas de oxigenación. Ahorita está en cama. No, no. Doctor Herrera, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra el día de hoy. Muchas gracias por atendernos.